Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a nuevamente ir en nuestras Biblias, por favor, a la carta de Hebreos, capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 12 al 17, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17. ¿Sí? Muy bien, dice la palabra del Señor: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Sí? Vamos a orar, por favor, vamos a pedir la dirección del Señor. Nuestro Dios, gracias le damos, Padre, por este día, porque nuevamente estamos, Señor, acá, en este precioso lugar que nos ha dado, Señor, para poder congregarnos. Señor, pedirle a Dios en esta noche porque pueda, Señor, ayudarme en la exposición de su palabra, pueda ayudarme a recordar, Señor, todo lo que me ha permitido meditar y estudiar, Señor. Que el cansancio no pueda ser un obstáculo esta noche, ni el sueño, Padre, para que su voz pueda llegar a nuestros corazones, que podamos, Señor, tener un tiempo de bendición, de edificación por medio de escuchar su voz, y pedirle, Señor, en verdad que esta noche sea un momento que podamos aprender algo más de su santa persona, de su Hijo, Señor, y de la forma como debemos conducirnos, cómo vivir, Señor, para honrarle cada día. Pedimos su bendición, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, querido hermano. Ha estado transpirando Carlitos con todo. Ahora ya va a descansar, ¿no, Carlitos? ¿Está bien o falta todavía? Muy bien. Bueno, esta porción, la porción de esta noche, hermanos, nuevamente va a retomar la figura de la carrera, y va a utilizar el escritor frases como manos caídas y rodillas paralizadas, ¿no? Estamos viendo la carrera que tenemos por delante. Ese era el desafío del escritor en el comienzo de este capítulo, que ahora corramos nosotros, ¿no? Esta carrera que tenemos por delante es una carrera de resistencia, es una carrera de distancia larga, ¿no? Pero estamos viendo esta carrera ya en un momento donde tal vez hay mucho desánimo, hay mucho desmayo, desaliento, ¿no? La imagen que pongo ahí en la diapositiva tal vez expresa mejor de lo que les estoy mencionando, ¿no? Vemos ahí una persona como que frustrada, tal vez, desanimada, y no ha podido tal vez continuar esta carrera, ¿no? Obviamente, para correr una carrera de muchos kilómetros se necesita ciertas condiciones, y es lo que les decía el escritor, ¿no? En el versículo 4 les decía, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, no han puesto todavía el mayor esfuerzo, no han hecho todavía el sacrificio máximo, no se han ejercitado tanto, y ustedes están en esta condición. Están desanimados, desmayados, desalentados, frustrados, porque no están pudiendo correr bien esta carrera. Miren, hermanos, en esta otra imagen, ¿no? Es una foto que le hemos sacado al pastor Eliseo. Bueno,
no es el pastor Eliseo, ¿no? Pero miren, hermanos, para correr esta carrera, como les decía, tiene que haber cierta condición física. Y obviamente, si nosotros vemos ahí la imagen que está, bueno, para ustedes sería a su lado izquierdo, sin duda esta contextura física no es algo que se ha desarrollado en una semana, ni siquiera en un mes, ¿no? O ni siquiera en 3 meses. Bueno, algunos dicen que cuando uno va al gimnasio, en 3 meses se puede ver algún resultado, ¿no? No es como cuando pensamos, ¿no? Vamos unos 3 días al gimnasio y como estamos macurcados y se hinchan, ¿no?, los músculos, pensamos que ya estamos como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Pero no es así. Se requiere mucho tiempo, ¿no? Esta persona de su izquierda ha tenido que tener mucha constancia, mucha disciplina. Él sin duda no comía las cosas que nosotros comemos después del culto, ¿no? Comida chatarra, ha tenido que tener una alimentación más cuidadosa y sin duda él estará listo y preparado para poder correr una carrera. No así la imagen sería ustedes a su derecha, ¿verdad? No quiero, dice todo parecido es coincidencia, ¿verdad? Pero no quiero tal vez usar en tono de burla esto. Pero obviamente la mujer ahí tiene lo que decía justamente el escritor al principio, ¿no? Algún peso de más, peso que debíamos despojarnos, ¿verdad? No tiene sin duda la preparación, se cansa rápidamente, se desanima porque no puede continuar la carrera. Entonces lo que el Señor nos estaba diciendo por medio del escritor es eso, ¿verdad? Ustedes todavía no se han esforzado a lo máximo. No se han despojado del peso, no se han despojado del pecado, entonces obviamente no están en condiciones, no se están alimentando como deben alimentarse. Escuchando un mensaje o 2 mensajes el fin de semana, eso sin duda no les va a nutrir ni alimentar como para que ustedes estén preparados. Hermanos, creo que pasa en la vida de muchos de nosotros, queremos correr la carrera de la fe, incluso queremos servir en la vida cristiana, pero no tenemos las condiciones físicas para hacerlo. No tenemos un hábito de comunión íntima con el Señor, no leemos todos los días la Biblia. Puedo decir y animarme, hermanos, en un 95%, ¿no?, de las personas a las que les pregunto a veces, ¿y estás leyendo tu Biblia? Me dicen, no, pero estoy orando. Me dicen, ¿no? O sea, obviamente cada disciplina espiritual tendrá otra función, ¿no? Y no pensemos, hermanos, alimentándonos una vez por semana que vamos a estar en condiciones, ¿verdad? O no ejercitándonos, como nos decía previamente, ejercitándonos en la piedad, en la oración. A veces tenemos tan poca vida de oración o también, hermanos, de congregación, ¿no? Venimos, no sé, tal vez algunos domingo en la mañana, bueno, ustedes creo que este grupo viene un poquito más, pero algunos vendrán domingo en la mañana, obviamente todo esto no les va a fortalecer. Y es por eso que pasa que toman un ministerio y como que pasa 1 mes, 2 meses y ya están desanimados, están desalentados, ya no quieren continuar. Uy, ¿para qué me comprometí? Porque esto realmente requiere, hermanos, ¿no?, un gran esfuerzo, no es fácil, ¿no? Creo que todas estas cosas que nos menciona previamente el escritor nos describen las cosas complicadas y difíciles de la vida cristiana. No es fácil, hermanos, realmente correr esta carrera pero Dios nos da, obviamente, de su Espíritu, nos da la palabra de Dios, nos da la oración, nos da su presencia, y justamente eso es lo que les va a explicar, ¿no? Él va a mencionar una palabra, no solamente estaban descuidando esto, sino habían olvidado, dice, la exhortación, ¿no? Y lejos de pensar que esto es una trata o el señalar los errores, simplemente decíamos que exhortar era venir al lado para ayudar, animar y alentar. Y eso es lo que el Señor, hermanos, hace con nosotros. Está en nuestro lado por medio de su Espíritu, ¿no? Y por medio de su palabra nos anima, nos alienta, nos dice continúen, ¿no? Vemos ahí el ejemplo, hay un entrenador con la misma muchacha y sin duda le va a decir, bueno, está bien, estás con unos pesitos o unos kilitos de más, pero eso se puede bajar ejercitándote. Tranquila, recién estás comenzando, tu resistencia va a aumentar, vas a mejorar, y eso hace Dios con nosotros. Por eso dice, ustedes están olvidando la exhortación que Dios les hace. Vamos adelante, se puede todavía, y va a mencionar algunas palabras como la disciplina, ¿no? Y habíamos dicho que la disciplina era formar, corregir,
educar. Esto habla la disciplina, ¿no? La disciplina no siempre es directamente dar la huasca, ¿verdad? Sino parte de la disciplina es eso. Y el Señor, por medio de su palabra, sin duda nos educa. La Biblia nos dice, bueno, ten cuidado de esto, no vayas por este camino, es peligroso, ¿no? Puedes caer en tentación, puedes ceder al pecado. ¿No? Todo lo que Dios hace entonces, hermanos, en nuestra vida es para terminar de formarnos. Imagínense, hermanos, una plantita que va creciendo. Generalmente lo que nosotros hacemos cuando esa plantita se está torciendo, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos un palito recto, ¿verdad? Y ponemos para que se pueda corregir. La disciplina del Señor es algo similar. Nosotros estamos queriendo ir por un camino por el cual no es bueno para nuestra vida, y el Señor va a corregir. No es por este lado, es por el otro lado, ¿no? Y bueno, también decía, hablando de esto de la disciplina, que no la menospreciemos, no la tengamos en poco, no le demos poco valor. La disciplina del Señor es buena, ¿no? Y está citando en realidad Proverbios, ¿no? Cuando somos disciplinados por Él, no tengamos en poco, más bien valoremos, ¿no? Que el Señor nos está corrigiendo, porque sin duda si no le serviríamos no lo haría. Entonces nos está preparando, hermanos, para que nosotros podamos ser más útiles en su obra. Y dice que cuando somos reprendidos también no desmayemos, ¿no? El Señor también nos va a reprender en algún momento, por medio de su palabra, por medio de circunstancias. Entonces tampoco nos desanimemos, y va a decir algo, ¿verdad? Porque Dios al que ama, disciplina, y va a utilizar una palabra acá, azota, dice, ¿no? Y azota a todo el que recibe por hijo. A veces, hermanos, la disciplina no es tampoco algo que no cause dolor, ¿no? Como les decía acá, el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. En el momento, hermanos, la disciplina para nadie es grata, duele. Cuando uno va al gimnasio, poníamos este ejemplo, ¿verdad? Duele, hermano, duele alzar las pesas, duele al día siguiente la macurca, ¿no? Duele ponerse en forma, no es fácil, ¿no? Va doliendo, y tal vez al principio duele más, pero cada vez que uno quiere aumentar, por ejemplo, la intensidad, y lo mismo pasa en los deportes, ¿verdad? Va a doler. Pero este dolor es bueno, ¿verdad? Como la disciplina, porque dice que tiene esto un propósito, para que participemos de su santidad. Hermanos, esta palabra, por eso la puse con otro color, es hermosa en realidad. La palabra participemos tiene que ver con comida, pero bueno, más allá de la comida, tal vez como un banquete, ¿no? Y es como que el Señor nos da una invitación para que podamos participar de este banquete, para que podamos disfrutar con Él. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos, no sé quién alguna vez ha ido a comer solito un churrasco, o no sé, imagínense el plato que les guste a ustedes, pero vayan a comer solitos. Y bueno, yo para probar esta teoría lo he hecho, ¿no? Me he ido a comer solo, pero no disfruta, solamente era para probar la teoría, pues. Pero miren, creo que cuando disfrutamos más, cuando estamos con las personas que queremos, ¿no? Con los amigos, con la familia. Ustedes dense cuenta, en un cumpleaños, yo recuerdo a alguien de acá, está acá, no voy a decir su nombre, pero él dijo, no, qué bueno, ¿no? El churrasco, y su carne estaba casi enterita, no había comido, pero él hablaba, ¿no? Hablaba, jugaba, reía. Entonces yo me ponía a pensar en eso, hermanos. ¿Cuándo disfrutamos más la comida? Es cuando estamos con las personas que amamos, porque charlamos, reímos, jugamos. Entonces la idea es esa, hermanos, es como que el Señor ha preparado, hermanos, la santidad, ¿no? Ese es el plato principal, hermanos, para nosotros, y estamos invitados a disfrutar de ese banquete. Y sin duda, porque estamos en compañía del Señor, lo podemos no solamente comer, sino disfrutar. Vivir en santidad, hermanos, no es una carga, no es un peso, no es algo aburrido, es algo que sin duda, dice el Señor, podemos disfrutar. Pero yo creo que, hermanos, el corazón del Señor se entristece mucho en realidad cuando Él nos ha preparado un banquete con las mejores comidas, las mejores carnes, y sus hijos a veces estamos buscando comida en la basura del mundo.
Había un tiempo que no pasaba el basurero muy seguido por la casa cuando recién nos mudamos, no sé por qué. Entonces lo que yo hacía es agarraba algunas bolsas de basura, lo ponía a mi auto y lo llevaba ahí al Alto San Pedro. Hay unos contenedores, no sé si alguno ha visto, ¿no? Algunas veces estaba como recogidito, pero de todas maneras como la basura cae ahí, bueno, ahí el piso está negro, grasoso, ¿no? Y cuando uno va dejando las cosas hay personas que buscan algo para reciclar, cartón o botellas. Pero en alguna ocasión yo he visto, y esto, hermanos, yo creo que a cualquiera le causa, ¿no?, cierta repulsión, cuando hay algunas personas que buscan comida y a veces se encuentran en bolsitas, ¿no? Y obviamente, sin duda, las personas que botan eso es comida ya que ha entrado en putrefacción, está echada a perder ya, pero ellos abren la bolsa y con su mano, ¿no?, empiezan a comer. Y yo estaba pensando en eso, hermanos, cuando meditaba en esta palabra. ¿Cuántas veces hacemos nosotros eso, hermanos? Miren, el Señor tiene esto para nosotros y entonces no es como algo extraño cuando leemos Lucas 15 y el hijo pródigo deseaba llenar su vientre con la comida que les daban a los cerdos. Personas que están en las drogas, que han dejado que el pecado avance mucho en su vida, hacen eso. Y usted y yo no estamos libres, hermanos, de eso, ¿no? Dios tiene cosas lindas para nosotros, pero usted y yo a veces estamos deseando, ¿no? Y es basura, hermanos. Puede que parezca muy atractivo lo que el mundo nos ofrece, puede que parezca algo, wow, esto sí va a satisfacer mi vida, esto sí me va a llenar, esto sí me va a alegrar, pero simplemente es basura comparado con lo que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿no? Pero bueno, ese era el propósito. Nuestros padres nos han disciplinado como ellos han querido, como ellos han visto por conveniente, como ellos pensaban que era correcto, y yo no creo que no haya aquí una persona que no venere o respete o recuerde a sus papás con respeto, y decimos, bueno, aunque mi papá me daba ahí con la mano o mi mamá, o me daba con el palo, pero gracias a eso no me he desviado y bueno, reconocemos el resultado. Entonces dice aquí, cuanto más aquel que nos disciplina para lo que nos es provechoso. La disciplina del Señor siempre es la adecuada, no se pasa, no se va más allá de lo que se debe ser. Nosotros a veces como papás nos pasamos, ¿no? A ver, piense un momentito en el que usted se haya pasado con su hijo. Tal vez le va a costar un poco, pero los hijos, esto va a ser más fácil. Acuérdense cuando sus papás o su mamá se ha pasado, es facilito de recordar, ¿no? De hecho, se ha pasado de mi mamá, no debe ser creyente, alguno dirá tal vez, ¿no? Pero nos hemos pasado a veces en la disciplina, pero el Señor no. Siempre nos va a disciplinar en la medida adecuada y para lo que nosotros necesitamos. Una vez aprendida la lección, sin duda ya no tiene sentido y el Señor retirará eso, y así es nuestro Señor, ¿no? Pero llegamos a esto nuevamente, ¿no?, a lo que les decía, estando en esta situación los hermanos, ya comprendiendo que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, y es para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Ahora las palabras son de ánimo y nos va a utilizar algunos verbos para que nosotros podamos demostrar nuestra fe también. Hermanos, no tenemos que olvidar que, bueno, aunque en el capítulo anterior la fe ha sido descrita, ¿verdad? Creo que sabemos de memoria este versículo. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe no simplemente es para describirla, o algunos dirán para definirla. La fe no simplemente es para ver la fe de otros, como lo vimos en toda esta gran nube de testigos que nos mencionan en el versículo 1. Qué bueno que Moisés hizo esto, o Noé cómo procedió así, o Abraham o Sara. Es para que nosotros también, hermanos, mostremos nuestra fe por nuestras obras, como diría Santiago. La fe no simplemente se queda en una frase, sino en una vida en acción. Y justamente va a utilizar el escritor aquí algunas palabras para decirnos a nosotros que ahora es tiempo de que demostremos nuestra fe también. Por eso dice acá, levantad las manos caídas en primer lugar, dice, levantad también las rodillas paralizadas. No se queden ahí. Tienen que ustedes esforzarse, tal vez ya las fuerzas no les valgan, tal vez no se han disciplinado de una manera adecuada, han estado leyendo poco la Biblia, todavía están vivos. Es tiempo de poder hacer un compromiso con el Señor y poder decirle, Señor, bueno, hasta ahora no he estado teniendo un tiempo devocional constante, pero puedo retomar eso. Señor,
he estado viniendo a algunos cultos y a algunos otros cultos no. He visto la importancia de congregarme, de aprender juntamente con mis hermanos y escuchar la palabra del Señor. Lo voy a hacer, Señor. Solamente oro cuando almuerzo, cuando ceno. Señor, ahora voy a empezar a orar por mi vida, por los hermanos, por las necesidades. Lo voy a hacer, y eso habla de levantar, ¿no? Ejercitémonos. Les decía la anterior semana este versículo, ¿no? El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el que se ejercita en las cosas del Señor tiene recompensa para este tiempo y también para la vida futura. Entonces podemos hacerlo. Algo que pasa, hermanos, con los corredores que llegan a esta situación, ¿verdad? Las manos, como ustedes saben, son parte, dice, del equilibrio y de disipar el viento en contra. Por eso es tan importante, los fondistas, parte de su entrenamiento está el cómo mover sus manos, ¿no? Entonces ellos necesitan las manos, pero cuando se caen las manos, y bueno, obviamente cuando las rodillas están paralizadas, se detienen y no quieren continuar. Algo que les ayuda mucho a ellos es, dice, mirar la meta, nuevamente poner su objetivo donde tiene que ser. Entonces, por eso nos decía el autor en versículos anteriores, puesto los ojos en Jesús. Entonces no miro tal vez mi falta de preparación, no veo que las rodillas me estén temblando, sino empiezo a mirar al Señor. Este versículo, hermanos, ha sido tomado de Isaías, ahí en el libro de Isaías 35:2, si podemos leerlo, ahí tenemos en la pantalla, dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Cuándo se cita este versículo o cuando el profeta Isaías lo menciona? El pueblo de Israel, como ustedes saben, y lo hemos estado estudiando, tuvieron muchos reyes malos, pocos fueron los buenos. Entonces el remanente, el pequeño grupo fiel que había en el pueblo de Israel había experimentado esto, reyes malos, falsos profetas por otro lado, veían a otros compatriotas de su pueblo entregados a la idolatría, levantando lugares altos, haciendo sacrificios y yéndose tras otros dioses, y se habían desanimado, se habían desalentado como los hermanos a los cuales está dirigido la carta de Hebreos, estaban desanimados. Entonces Dios le manda a Isaías que les diga eso, ¿saben? Pongan su mirada en lo que va a venir. Tal vez ahora la situación está así, ustedes van a ser llevados cautivos o están por ser llevados cautivos, presos como consecuencia de sus pecados, pero Isaías hacerles ver un poco más allá. Y es ahí donde dice esto, ¿no? Ellos verán la gloria de Jehová cuando venga, la hermosura del Dios nuestro. Y miren, la cita es casi exacta, dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, ¿no? Y como complemento dice ahí el versículo 4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces lo mismo, hermanos, para estos hermanos, ¿no? Esfuércense. Como les digo, esto ya nos está hablando a nosotros que tenemos que accionar. Hermanos, no puede haber, o no podemos conseguir el galardón, ¿no? Lo que mencionaba acá, el gozo puesto delante, no podemos llegar a la meta sin esfuerzo. Queridos jóvenes, especialmente a ustedes, ¿no? Que están viviendo en una generación donde no nos queremos esforzar. Acá hay algunos músicos, ¿verdad? ¿Cuánto les ha costado aprender un instrumento? ¿Ha sido fácil? Ustedes agarraron, no sé, por así el teclado, Jessica, y al día siguiente tú ya sabías, ¿no? Y es más, al principio creo que no quería, le ha obligado a Hernán, ¿no? Pero ahí ha estado y le ha costado, seguro, por ahí ella quería estar con su celular, descansar de sus tareas y bueno, a practicar el teclado. Cuesta, ¿verdad? No es fácil. En los instrumentos de cuerda es lo mismo, ¿no? ¿Cómo? ¿Duele o no duele las yemitas de los dedos? Duele. Algunos que les gustan las uñitas largas, bueno, tienen que cortarse, ¿no? Porque no se puede pisar bien con uñas largas. Entonces hay sacrificios, hay que practicar, hay que ensayar, hay que ser constantes. Entonces lo mismo les está diciendo, hermanos, tienen que esforzarse. Ustedes todavía no han dado su máximo esfuerzo, como les decía al principio, tienen que combatir, luchar hasta la sangre. Y el ejemplo que pone es eso, le dice, ¿verdad? Considerad a Cristo.
Él sí que se esforzó, hermanos, aunque él era Dios, él tuvo que aprender muchas cosas como nosotros, dice Hebreos, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hay cosas que lo sabía, pero hay cosas que él ha tenido que aprender a sujetarse sin duda a sus padres. Desde niño tal vez, no sé, pensemos en la edad de 12 años, cuando él dice, ¿verdad? Bueno, no sabéis que en los negocios de mi padre debo estar, y cómo estaba afligida María y José, pero él ha debido pensar, bueno, yo me tengo que sujetar también a mis padres, sé que soy el creador, que todo fue creado por medio de mí, ¿no? Las cosas que hay en el cielo, las cosas que hay en la tierra, incluso María y José son mi creación, pero yo humanamente tengo que sujetarme a ellos. Él dice, no he venido yo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él había sido el creador de la ley, pero él también tuvo que sujetarse a la ley. Cuando viene donde Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le dice Juan, Señor, no, yo necesito ser bautizado? No, bautízame porque así es como conviene. Entonces, miren, hermanos, el Señor sin duda le ha costado también, y a nosotros de la misma manera. Pero dice, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, ¿no? El otro verbo que menciona ahí está en el versículo 13, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, ¿no? Seguimos en la figura, en la metáfora de la carrera. Si ustedes ven ahí en la imagen, ¿alguien acá ha practicado en el colegio atletismo? No sé, carrera de 100 metros, generalmente, bueno, igual también, ¿no? En las otras, siempre están esos carriles, ¿verdad? Delimitados, ahorita ha querido dar el láser y ya no quiere dar más, pero delimitados entre esas líneas. Ahora, ¿qué pasa si un corredor se va al otro carril? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en primer lugar es descalificado de la carrera, ¿verdad? Entonces uno tiene que mantener ese, no puede pasar hacia el otro carril. Pero saben, hermanos, también si se pasa a un carril que no le corresponde, no solamente queda descalificado, sino que interfiere con el otro corredor. Y ustedes han debido ver videos donde se tropiezan, se caen, se lesionan, ¿no? Y perjudican al otro que tal vez podría haber ganado la carrera. Ahora, cuando dice acá el escritor, y haced sendas derechas para vuestros pies, esa es una de las ideas, ¿no? En el libro de Proverbios, creo que lo tengo la cita acá, dice Proverbios 4, 25 al 27, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Hay un pequeño cambio ya que empieza con el versículo anterior, hermanos. Si ustedes han notado, no dice levantad tus manos caídas, sino dice levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si bien, obviamente el desafío es si uno está desanimado, desalentado, tiene que levantar sus manos y volver a impulsarse y las rodillas y empezar a correr, pero también esto empieza el cambio que les digo, a pensar en los otros. Hay muchos hermanos que tal vez están en esa situación desanimados, ya no quieren correr, ya no quieren seguir la vida cristiana, entonces yo puedo intentar levantarles ese ánimo para seguir corriendo, ¿no? Y esto habla de hacerme responsable de otra vida, ¿no? Esto habla de discipulado. No estamos como llaneros solitarios en esta carrera, no somos solos, no es importante llegar primero, ¿no? Sino que todos lleguemos juntos. Me ha venido a la mente la letra de una canción, pero hay que saber llegar, dice, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos que ayudar, levantar el ánimo a otras personas para que ellos también puedan seguir corriendo. Y en esa misma línea, hermanos, está esto que les estoy explicando. Nosotros tenemos que mirar, dice, lo recto. Tus ojos miren lo recto. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Eso habla de testimonio. Mantén ese carril, mantén ese testimonio de rectitud, de justicia, de santidad. Porque si tú te desvías, ya sea a la derecha o a la izquierda, no solo vas a quedar eliminado de la carrera, obviamente, hermanos, no debemos olvidar que no está hablando esto de salvación.
¿no? Esto está hablando de avanzar en la carrera de la fe que ya hemos iniciado, que también es por gracia, como vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a perder las bendiciones, los privilegios que recibimos por permanecer fieles o por permanecer en rectitud en esta senda de la carrera cristiana. Porque si no lo haces, vas a ser de tropiezo para otros también que están corriendo. La palabra ahí dice, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo cojo no se salga del camino si no sea sanado. ¿A quién está haciendo referencia? Al cojo, ¿no? Un cojo no va a poder caminar recto, ¿verdad? Un cojo siempre se tambalea a un lado y se tambalea al otro. Algunos dicen que puede estarse refiriendo a personas que, si bien eran parte del pueblo, estaban con el pueblo, habían recibido todas las enseñanzas que habían recibido los otros en cuanto al Señor Jesús, que ya el viejo pacto había sido desechado, que cuando Cristo vino, Cristo es suficiente, es superior, como lo habíamos visto, pero como que ellos seguían tambaleando todavía. El ejemplo más claro en el Antiguo Testamento lo vemos con Elías. Cuando Elías, después de la sequía que hubo, él enfrenta al pueblo. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, muchos lo que hacían era en la semana ir al templo de Baal. Se prostituían con las sacerdotisas de Baal y el fin de semana iban al templo para poder hacer las ceremonias y los sacrificios, ¿verdad?, que en la ley habían sido establecidos. Entonces Elías tiene que confrontarlos ellos y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, pero no estén así, como el cojo, ¿no?, acá y allá. Entonces esa es la idea, hermanos. Hay muchas personas que pueden venir a la iglesia, que pueden estar sirviendo, se identifican con muchas cosas, pero están ahí, tambaleando, no están firmes. Ahora estas personas, dice, nos están viendo a usted y a mí. Y si nosotros, hermanos, nos desviamos, si nosotros no andamos rectamente, ¿no?, vamos a hacer que estos cojos, dice, no se salgan del camino, que estos cojos no sean sanados. Y sabemos que el Señor quiere sanar y salvar a todos. El Señor no retarda su promesa, según algunos los tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, no queriendo que ninguno perezca. Entonces miren la importancia, hermanos, y lo vemos cuando el Señor Jesús señala que usted y yo somos la sal, somos la luz del mundo. Pero si la sal, dice, pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada y pisada. La luz no se esconde debajo de un mueble, ¿no?, sino se pone en un lugar para que alumbre a los demás. Incluso el apóstol Pedro, hablando de las mujeres que han conocido a Cristo antes que su esposo, dice: si ellos no creen a la palabra, bueno, pueden llegar a Cristo por la conducta de ustedes, que va a ser un ejemplo. Entonces miren lo que nos está mandando a hacer como resultado, hermanos, de todo lo que nos ha explicado, que Dios nos ayuda, nos exhorta, nos anima, nos disciplina para que participemos de su santidad. No solamente debemos empezar nuevamente a correr con ánimo la carrera, ayudar a los que se están desmayando a un lado, a los que se están deteniendo, pero también nosotros debemos hacer sendas derechas, ¿no? La palabra en el original no solamente habla de esta idea, sino también de la huella, como vemos ahí, de la huella que deja un vehículo. Bueno, en ese tiempo los carruajes, no había vehículos, pero dejaban huellas, y esas huellas eran la senda que los viajeros podían seguir. Decían: por aquí ha seguido el carruaje, entonces por aquí es el camino. Y su vida y mi vida, hermanos, desde el momento que hemos conocido a Cristo, mucho más nosotros si estamos sirviendo al Señor, está dejando huellas. Y esas huellas van a ser seguidas por otros, ¿no? Ahora, ¿cómo son esas huellas? Si están yendo a un lado, a otro lado, como que se van al mundo, como que vuelven, a veces el daño es irreparable, ¿no? El ser de tropiezo para una persona, a veces ya no se puede cambiar eso, ¿no? Hemos marcado una forma de que las personas vean la vida cristiana con nuestra vida, y ellos dicen: no, así es un cristiano,
yo no quiero ser así, así que mejor sigo en el mundo o sigo en mi religión, ¿no? Entonces, bueno, dice levantad, dice haced, pero también dice seguid, ¿no? El versículo 14 dice seguid la paz con todos. Bueno, aquí este verbo nos está hablando sin duda de nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Seguid la paz, aunque es un versículo que tiene un poquito dificultad en la interpretación, porque va a decir al final la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Algunos dicen que esto está hablando de la pérdida de salvación. Con una frase dice, han caído de la gracia, ¿no? Pero por el contexto podemos ver, hermanos, que esto no se está refiriendo a la salvación, ¿no? Sabemos que, bueno, la santidad o la santificación tiene dos aspectos, ¿verdad? Uno sería la posicional, que todos nosotros cuando creemos en Jesucristo, ya somos santos, ¿no? Recuerdan al apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, aunque estaban en pecado, dice a los santificados en Cristo, ¿no? Como tiempo pasado. Cada uno de nosotros aceptamos a Cristo y Dios nos ve por medio de Cristo santos y sin mancha, por eso podemos entrar en el cielo. Y tenemos la paz de Dios, dice Romanos 5:12, si no me equivoco, 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se está refiriendo esta paz ni esta santificación posicionalmente, sino en cuanto a la práctica. Entonces, por eso la primera, cuando dice acá, seguid la paz con todos, nos está hablando de nuestras relaciones con el prójimo, con el vecino, con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestras autoridades. El apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y esto es un llamado, hermanos, a cuidar estas relaciones entre nosotros. Tenemos nuestra fe, o decimos tener fe, ¿cómo estamos con nuestros vecinos? Ahora, obviamente, la paz es un camino, dice alguien, que tiene dos vías, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de vosotros. El Señor Jesús fue un hombre pacífico, pero muchas personas no fueron pacíficas con él, ¿no? Lo odiaban y lo aborrecían, así que hubo dificultades por ese motivo. Pero en cuanto dependa de vosotros, hermanos, si podemos solucionar, ¿cómo está usted con su suegra? ¿Cómo está, no sé, con su nuera, sería, ¿verdad? ¿Cómo está con su yerno? ¿Cómo está, como les decía, con su vecino? ¿Cómo estamos con el prójimo cuando manejamos, ¿no? Eso creo que a todos nos dificulta mucho, ¿no? ¿Cómo estamos con los hermanos de acá? ¿Tenemos algo que no hemos arreglado y estamos molestos o nos hemos distanciado? Hermanos, cuidado, ¿no? Porque dice, sin esta paz, nadie verá al Señor. Y vamos a hablar ahorita de qué se trata el no ver al Señor, porque dice luego, seguid la paz, pero también la santidad. Miren, por una parte tenemos que cuidar nuestras relaciones interpersonales con todo lo que les he mencionado, el prójimo, los hermanos en la iglesia, los vecinos, los maestros, ¿no?, de nuestros hijos en la escuela. ¿Cuántas mamás se han peleado ahí con las maestras, ¿no? En la promoción especialmente creo que ha habido las peleas más grandes, ¿no? Que a su hija no le han dejado llevar el estandarte, que le correspondía esto o el otro y no están en paz. No importa, nosotros podemos intentar estar en paz con ellos, tenemos que pedir perdón, y ya si ellos no quieren estar en paz es otra cosa, pero también dice seguir la santidad, y esto nos habla de una relación con Dios. La santidad nos habla de una vida de pureza, hermanos, de obediencia con el Señor. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Y sin estas cosas, dice, nadie verá al Señor. Estaba pensando mucho en esto, hermanos. Por eso creo que es otra razón para decir que no está hablando de salvación. Porque si un creyente, por más que no esté en santidad, tal vez está enojado, no está en paz con el prójimo y muere, sin duda va a estar en la presencia del Señor y lo va a ver. Pero les digo que esto está hablando de práctica, ¿no? De ver al Señor en el sentido tal vez de que Job lo vio. Si recordamos, ¿no? Job está ahí en un proceso ahí de pruebas, con enfermedad, habiéndolo perdido todo, pero él más adelante reconoce que como que Dios lo estaba disciplinando tal vez de alguna manera.
porque él reconoce que había orgullo en su corazón en algún momento y él hablaba de cosas que no comprendía en realidad, pero llega un momento en el capítulo 42, versículo 5, que dice algo, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y nosotros nos preguntamos, hermanos, ¿Job lo vio a Dios? ¿Por qué él dice eso, no? Que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás, ¿verdad? Pero ¿a qué se estaba refiriendo entonces Job? Yo no sé si a ustedes les ha pasado con algún programa de la BBN, por ejemplo. Ustedes escuchaban ahí a alguien predicar y creo que cada uno nos hacemos una imagen, ¿no?, de la persona, como que su voz da como para que sea, no sé, de 2 metros, ¿no?, por esa voz que tiene, un hombre grande, y cuando lo conoces, este era, dice uno, ¿no? Cuenta una anécdota así, ¿cómo se llama este? Marcelo de la Llave, ¿no? Dice que había una iglesia que lo escuchaba constantemente a él predicar, y cuando él llega a la iglesia, dice, no, todos buscaban, y él ya estaba ahí, y él es medio peloncito, como que parece una peluquita de payaso su cabello, y dice que le decían, ¿no? ¿Usted es Marcelo de la Llave? Dice, no, así con una cara como que no me imaginaba así, ¿no? Y creo que más o menos, gracias hermano, ya tengo 2 ahora. Entonces, como que tal vez Job, hermanos, pensaba que conocía mucho de Dios, pensaba que sabía mucho de Dios, que mucho de la vida, de la justicia. Incluso tenía un concepto tan equivocado por ahí de él mismo, ¿no? Un concepto de que soy el mejor porque ofrezco sacrificios por mis pecados, de mis hijos y no sé, había orgullo en su corazón. Pero todo este tiempo que había pasado con el Señor, cuando el Señor le hace ver y le pregunta y le dice, ¿verdad?, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía esto y el otro? Como que esa comunión íntima y personal que tuvo Job con el Señor le llegó a ver al Señor como nunca lo había visto, a conocer al Señor como nunca lo había conocido. Entonces creo que por eso dice, bueno, me habían dicho muchas cosas, ¿no? Que el Señor es misericordioso, que el Señor es omnipotente, que el Señor es Señor de gracia, pero ahora lo he experimentado, pero ahora mis ojos te ven. Es como ustedes, hermanos, yo sé que tal vez a muchos de ustedes o han escuchado simplemente que Dios es bueno, pero nunca han tenido una comunión tan profunda con el Señor para poder realmente experimentar en su vida la bondad de Dios. Tal vez no han tenido una comunión tan cercana con el Señor que no han visto su misericordia, ¿no? Tal vez no en su sentido cabal, sino en un sentido tal vez más profundo e íntimo. Hermanos, muchos de nosotros creo que conocemos a Dios solo de oídas, por lo que los pastores a veces enseñan, ¿no? A veces somos impactados, ¿no?, por algunos hermanos que vienen y wow, cómo predica o cómo enseña, pero es porque han pasado o tienen una comunión tan íntima con él. Más allá de los estudios, hermanos, siempre será, ¿no?, ese tiempo personal que tenga con el Señor. Y nosotros escuchamos y nos llama la atención, pero solamente era de oídas y no lo hemos visto con nuestros propios ojos. Entonces, yo creo que lo que está diciendo acá, hermanos, en el versículo 14, cuando dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, se está refiriendo a eso. Cuando uno busca estar en paz con sus hermanos, con el prójimo, cuando le insultan, ¿no?, como le hacían con el Señor Jesús, cuando le maldecían, cuando le gritaban, él guardaba silencio por cumplir esto, ¿no?, que el Señor dice, guardar la paz con su suegra, con su yerno, ¿no? ¿Cuántos se sienten ofendidos a veces? ¿No? En esta semana yo he experimentado algo así, cuando alguien te dice cosas que tú sabes que no es así, que no es verdad, y a veces tienes que guardar silencio, ¿no? No te puedes defender, pero la ofensa ya está. Pero por no tener más problemas o más dificultades, y uno quiere vivir o intenta vivir santamente, como dice acá, en pureza con el Señor, en obediencia, sin duda va a empezar a ver a Dios en cada detalle. Va a empezar a ver a Dios en las cosas más pequeñas, hermanos, ¿no? Cuando Él nos bendice cada día con la vida,
uno creo que empieza a ver de manera diferente la familia que tiene, ¿no? A veces uno dirá, bueno, tú eres mi esposa porque yo te he elegido, ¿no? O porque yo te he conquistado, cuando eso también es parte de la gracia de Dios. Porque muchos de nosotros, yo sé que estamos seguros, especialmente los varones, que no merecemos la mujer que tenemos, ¿no? Y solamente ha sido la gracia de Dios. Pero a veces el pecado, hermanos, el que no vivimos en santidad, no nos permite apreciar eso, ¿no? A veces en la iglesia vemos simplemente lo negativo, hermanos, y por qué tan tarde, y por qué las cosas no están en su lugar, o esto, no hemos cantado sin… Todas las cosas negativas, ¿verdad? Pero creo que cuando hay una comunión íntima con el Señor, vemos las cosas buenas, ¿no? Qué bueno que tenemos un lugar con aire, ¿no? Qué bueno que tenemos 3 pastores en esta iglesia, tenemos los hermanos que tenemos los niños que tenemos, qué bendición. Y empezamos a ver la bendición de Dios en las cosas más chicas, ¿no? Algunos nos quejamos de que el sueldo no nos alcanza, pero he estado viendo esta pandemia de manera muy cercana cuando viajamos, cómo la pandemia ha afectado mucho, incluso ministerios que tenían tal vez un buen sustento o eran estables, pero yo he podido presenciar cómo la pandemia los ha dejado muy mal, ¿no? Yo en Cochabamba veía las manos de las esposas de los misioneros, veía las manos de los misioneros y la verdad compartía con el hermano Juan Pablo, ¿no?, que me causaba una profunda tristeza. Pero son resultados de la pandemia y muchos de nosotros, hermanos, no hemos sufrido eso, pero no vemos a Dios, ¿no?, en esas pequeñas cosas. Entonces, hermanos, yo quiero animarles, vamos a terminar acá porque el tiempo ya se me ha ido hace rato, pero quiero animarles, hermanos. Tal vez usted se siente un poquito desanimado, desalentado, especialmente los hermanos que ya tienen muchos años en la vida cristiana, muchos años tal vez en el ministerio, hermanos. Creo que esta figura de desaliento, de desánimo, a veces es más frecuente en las personas que estamos sirviendo mucho tiempo, porque a veces vemos humanamente, hermanos, y decimos que hasta ahora, a ver, hay un fruto, hay algo que podría decir, bueno, el Señor me usa, creo que no, y nos queremos desanimar, porque estamos viendo los frutos, ¿verdad? Porque estamos viendo las cosas que hemos hecho, cuando debemos poner los ojos en Cristo, y es Él lo que me ha permitido hacer. Gracias, Señor, en su misericordia. No lo merezco, pero usted me ha usado en eso, sea poco, sea mucho. Voy a continuar, voy a seguir. En vez de pensar o sentir lástima por mí, voy a ir a buscar a aquellos que también se están desanimando, ya no están queriendo seguir la carrera. Los voy a alentar, vamos, sigamos adelante, avancemos. Y creo que el desafío esta noche es ese, hermanos, ¿no?, que podamos seguir corriendo en santidad, como dice, estar en paz con todos. Vamos a hablar la próxima semana de la amargura, ¿no?, como que si no buscamos esto, la amargura puede contaminar nuestra vida y contaminar a otros, nuestra iglesia, nuestro entorno. Vamos a orar, por favor, ¿ya? Señor, gracias le damos, Padre, por este tiempo, gracias por su palabra, gracias por la atención de mis hermanos también, Señor. Pedirle, Padre Santo, que nos ayude en nuestra debilidad, en nuestro desánimo, en nuestro cansancio que humanamente a veces tenemos, Dios. Que podamos considerar a su Hijo, que creo que en ningún momento, Señor, bajó el ritmo de la carrera, se esforzó, luchó, sufrió, hasta la sangre, como dice, Señor, hasta derramar esa sangre preciosa en la cruz, y tenemos el mejor ejemplo, Señor, para seguir, para copiar. Y que nosotros, Señor, en el tiempo también podamos ser ejemplos dignos de seguir, que podamos hacer sendas rectas, que podamos dejar huellas, para que los que nos siguen, Señor, los que están tras nuestra familia, nuestros hijos, las personas que ministramos, puedan tener, Señor, un parámetro claro de cómo correr la carrera de la fe. Siempre mirando a Jesucristo, su Hijo, Señor, en dependencia plena de usted, valorando, Señor, cuando usted interviene por medio de una disciplina, y cada vez, Señor, que en nuestra vida se pueda reflejar más la santidad y que estamos en paz, Señor, con todos nuestros hermanos, el prójimo, Señor, y
que eso se pueda reflejar, Señor, en nuestra vida de una manera sencilla y natural. Gracias, Dios, en Cristo Jesús oramos. Amén.